Dos. Maranata. Wow. ¿Cómo están ustedes en esta noche? ¿Gozando? Amén. Bueno, bienvenidos a otra presentación más de Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Así que mañana estamos aquí nuevamente a las 7:30 con el tema La abominación desoladora del santuario. Ayer comenzamos con Mateo capítulo 24, donde Cristo nos da unas advertencias sobre los eventos finales y entre esas está la abominación desoladora. Así que mañana vamos a estudiar ese tema tan importante para reconocer e identificar que verdaderamente estamos en esos tiempos. Luego el viernes el tema es: estaré durmiendo o velando para el regreso de Cristo. Cristo dice que necesita que su iglesia esté velando, pero lamentablemente en Mateo 25 dice que la iglesia está durmiendo. ¿Cómo saber si usted está durmiendo o velando? Pues durante esta noche hemos estado hablando de muchas de las condiciones espirituales de la iglesia. Vamos a ver el viernes estudiar la parábola de las 10 vírgenes dentro de un contexto un poco quizás que usted no ha visto anteriormente, para que podamos gozarnos y deleitarnos con eso. Luego el sábado en la mañana el tema es el zarandeo, el fuerte clamor y la gran tribulación. Vamos a dar un repaso de los eventos finales según aparecen en la profecía y vamos a ligarlo con los eventos contemporáneos y cosas que están pasando hoy en día, y vamos a ver cuán cerca verdaderamente estamos y cómo se están cumpliendo todo lo que la profecía nos está advirtiendo. Ahí tendremos una ceremonia bautismal, ¿verdad? El sábado en la mañana, me dice el pastor. Y entonces regresamos a las 6 de la tarde para el último tema, que son las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. Amén. Vamos a estudiar los últimos 3 capítulos de Apocalipsis con el cierre y el fin del pecado y exactamente todo lo que va a ocurrir antes, durante y después del milenio. El tema de esta noche es las bodas del diluvio. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor hágalo conmigo. Amantísimo Padre Celestial, una vez más te damos gracias por el gran privilegio de estar aquí, en tu casa de oración. Pudiendo hacer cualquier cosa, hemos decidido venir, Padre, para estudiar tu palabra. Y sabemos que tú siempre bendices a aquellos que buscan estar en tu presencia. Y te pedimos una bendición para esta noche, para que lo que vayamos a estudiar, Padre, no puede simplemente entrar por un oído y salir por el otro, sino que pueda quedarse en nuestros corazones y podamos comprender los tiempos en los cuales vivimos. Gracias por escucharnos, Padre, y por favor apresura los pasos de los que vienen y de los que nos están escuchando también, que puedan disfrutar y deleitarse con nosotros. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, hemos estado estudiando la última iglesia de la profecía, la iglesia de la Odisea. Y dentro de la iglesia de la Odisea hemos visto que hay muchas descripciones, ¿verdad? Y hay otras extensiones de esas, las cuales ayer empezamos con Mateo capítulo 24, que yo le llamo Apocalipsis capítulo 23, porque está hablando lo mismo, de lo mismo que está hablando en Apocalipsis, de la condición final de la tierra, de los seres humanos, pero especialmente de la iglesia antes del regreso de Cristo. O sea que cuadra perfectamente con la iglesia de la Odisea. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24, que ayer empezamos. Vamos a tener 3 temas específicamente de aquí. Hoy es el segundo. Y vayan conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35. Amén. Dice ahí, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. ¿El día y la hora de qué? Del día en que la tierra va a dejar de existir, en que la tierra, este cielo y esta tierra van a pasar. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente ¿quién? Mi Padre. Así que solamente el Padre, cuando Cristo estaba sobre la tierra, conocía cuándo es que venía el fin de este mundo como lo conocemos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Cristo
para nosotros entender cómo será la tierra antes de su regreso. ¿A dónde nos envía Él? ¿A dónde nos envió Cristo? Voy a leerlo nuevamente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Le pregunto nuevamente, ¿cuáles van a ser las condiciones de la tierra antes del regreso de Cristo? ¿A dónde nos envía Él para entenderlo? Al diluvio, ¿verdad? Nos envía a los días de Noé, porque así mismo lo que pasó allá será muy similar, semejante a lo que va a pasar aquí. Porque como en los días antes del diluvio, o sea, los días de Noé, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no ¿qué? No entendieron. O sea que la iglesia estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los que estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ellos no entendieron, no escucharon la amonestación que Dios envió por medio de su profeta, por medio de Noé, y por no escuchar, ellos no entendieron porque estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea que cuando llegó el diluvio, ¿entendieron? Sí, porque dice, no entendieron hasta que llegó el diluvio. Lo que significa que cuando el diluvio cayó, entendieron perfectamente que el juicio de Dios venía sobre la tierra, pero ya era muy tarde porque ya la puerta había cerrado. O sea que la gracia había terminado. Exactamente lo mismo que pasa con las 10 vírgenes. Y no entendieron y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? A los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. El diluvio los llevó, el diluvio los destruyó a todos. Cristo dice que así mismo será la venida del Hijo del Hombre. O sea, familia, que la condición de la iglesia antes del regreso de Cristo será como que los hermanos de iglesia y las hermanas de iglesia estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Ahora, ayer hablamos sobre la primera parte, la de comiendo y bebiendo. Y como habíamos explicado ayer y habíamos visto, sí se puede entender en el contexto de las borracheras y de un montón de situaciones que pueden atribuirse, pero verdaderamente cuando dice que durante los tiempos de Noé estaban comiendo y bebiendo, vimos ayer que la Biblia dice que comer y beber es igual a ¿qué cosa? A no ayunar, ¿verdad? A no ayunar, dice, la iglesia no estaba ayunando, o sea, le vino un mensaje de amonestación, un mensaje de juicio de parte del profeta de Dios, y el pueblo, en vez de escuchar, en vez de humillarse, en vez de ayunar, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, estaban en los placeres de la vida, no querían humillarse, no querían someterse. Y vimos ayer que había una clara conexión entre lo que es afligir el alma, lo que es humillarse, ¿verdad? Y ayer vimos cuál es el principal beneficio del ayuno. El principal beneficio que se obtiene del ayuno es ¿qué cosa? Claridad mental. ¿Para qué? La claridad mental que proviene de una abstinencia total o parcial de los alimentos. ¿Y para qué la claridad mental? Y eso capacita a la persona a percibir la voluntad de Dios de forma más clara. Entonces el ayuno sí tiene beneficios físicos, ¿verdad? A la salud, pero principalmente el propósito del ayuno es tener claridad mental para usted percibir la voluntad de Dios. Pero ¿qué estaba pasando en los tiempos de Noé? Que no querían humillarse, no querían afligir el alma. Ellos querían seguir comiendo y bebiendo. Y por no haberse humillado, entonces por no haber ayunado, ellos no estaban preparados para percibir ¿qué? La voluntad de Dios, para primero identificar los pecados que habían entre ellos y segundo, apartarse de esos pecados. ¿Será esa misma la condición de la iglesia? Entonces vimos, ¿verdad? Que había un día de ayuno. Solamente un día de ayuno que Dios le había establecido al pueblo. Y era, ¿en qué día caía el día de ayuno? El día de expiación, el gran día del juicio, ¿verdad? Según el viejo pacto, en ese día de expiación era el día en donde se afligía el alma. El que no afligía su alma, ¿qué le ocurría?
era cortado del pueblo, moría en el gran día de expiación. Y en ese día era un día de ayuno. Todo esto para poder ¿qué? Para ellos poder entender y saber si verdaderamente mi vida va conforme a la voluntad de Dios. Para entender y ver si verdaderamente mi vida está bien o si yo creo que estoy bien, pero verdaderamente estoy muy mal y no estoy siguiendo los caminos del Señor. En el viejo pacto, en el día de expiación, ellos tenían hasta ese día para encontrar y reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. Si no eran quitados completamente. Y vimos que no solamente era el día de expiación que esas cosas ocurrían, ¿verdad? Vimos a Daniel, ¿verdad? Dice Daniel capítulo 9 que él también afligió su alma. Vimos a Jonás. Durante los tiempos de Jonás, Nínive, una ciudad perversa. Cuando Dios dijo viene juicio sobre Nínive, ¿qué hicieron los de Nínive y el rey de Nínive? ¿Fueron todos a qué? Proclamaron ayuno, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder percibir cuáles eran los pecados que habían entre ellos, los pecados acariciados que habían, para poder identificarlos, para luego apartarse y convertirse de sus caminos. Y luego, ¿qué ocurrió? Dios los perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos de Lot, vimos que Lot también afligía el alma. Vimos que Noé lo tuvo que haber hecho claramente para haber percibido la voluntad de Dios. Juan el Bautista también. Tantos y tantos. Pero familia, la pregunta es, ¿por qué nos aplica esto a nosotros? ¿Por qué? Porque sabemos que el día de expiación era una profecía. Y el cumplimiento profético del día de expiación, de cuando el santuario sería purificado, ya no en el viejo pacto, sino ahora en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, comenzó ¿en qué año? Según la profecía de Daniel 8, 13 y 14. En el año 1844. Ya no es un día de expiación, si ahora es el proceso de expiación. Y en ese proceso Dios entonces levanta un pueblo. En ese tiempo Dios levanta por medio de las profecías, por medio de que está establecido en los 7 sellos de Apocalipsis. Dios dice que cuando se abre el último sello, el entendimiento de todos los eventos finales, de todas las profecías, se le iba a dar a ese pueblo que se iba a levantar después del 1844. Nadie dijo amén. Porque todo eso estaba cerrado y sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, Dios le dijo a Daniel. Hasta el tiempo del fin cierra el libro, cierra las profecías. No hay entendimiento ni luz hasta después sobre los eventos finales. Pero luego entonces Dios levantó un pueblo, según la profecía, que iba a dar ¿qué? A dar ese mensaje de que comenzó el juicio de Dios y que el fin está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Lindo, pero a la misma vez la profecía de los 7 sellos es paralelo a las 7 iglesias. Y así mismo, aunque con el 7º sello se iba a empezar a dar ese fuerte mensaje, ese evangelio eterno, también la profecía dice que esa misma iglesia sería ¿qué? La Odisea. Tibia. ¿Por qué? Porque tiene todo este conocimiento, una iglesia que tiene todo, tanta información, tanta revelación de Dios, pero es una iglesia que está ¿cómo? Dormida. Una iglesia dormida. La iglesia en el tiempo del fin está dormida. Ahora, gracias a Dios que aunque la iglesia está dormida, Dios tiene un remanente. Amén. Dios tiene un remanente que no está dormido, que están despiertos. Amén. Que a pesar de la condición de la Odisea, Dios tiene una iglesia que está ¿qué? Humillándose, consagrándose. No anda comiendo y bebiendo, sino es un pueblo que ¿qué? Que saben los tiempos que estamos viviendo, que están pendientes de esos tiempos y que están ¿qué? Preparándose ellos y preparando a las personas. Miren lo que dice aquí. Conflicto y valor, el libro. Viernes 29 de enero, una sociedad opulenta. Esto es sacado de manuscrito 16, 1895. Miren lo que dice aquí. El pecado del mundo de Noé fue la ¿qué? La intemperancia. El ayuno, ¿sabe qué es el ayuno? El ayuno es la solución a la intemperancia. El ayuno Dios lo estableció para ayudar al pueblo con la intemperancia. Y la intemperancia simplemente es falta de control. Dios establece el ayuno para enseñarle a su pueblo a ser temperante. Dice aquí, el pecado del mundo de Noé fue la intemperancia. Y hoy el pecado de la intemperancia en el comer y el beber es tan marcado que Dios no lo tolerará para siempre. La intemperancia en el comer y el beber está en aumento. Las mesas se colman de toda clase de alimentos para satisfacer ¿qué cosa? El apetito sensual, la carne.
El sufrimiento es el resultado lógico de este curso de acción. La fuerza vital del organismo no puede soportar la carga que se le coloca y este finalmente se arruina. ¿Qué es lo que dice la amonestación para la iglesia en el tiempo del fin? Que la intemperancia, si usted no puede controlar su boca, usted no podrá controlar más nada. ¿Usted lo sabe? Y alguna gente, por ejemplo, me dicen: oh, Jesucristo fue tentado en todo, pero Jesucristo, por ejemplo, una vez alguien me dijo, no fue tentado en el sexo. Y yo le dije, ok, yo te voy a mostrar que Jesucristo fue tentado en todo. Pregunta, ¿qué es una necesidad más básica? ¿La comida o el sexo? La comida. Y le doy un ejemplo. Porque Cristo estuvo 40 días sin comer. Y le pusieron, el diablo lo tentó en convertir una piedra en pan, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Se mantuvo fiel. Ahora, ¿usted se imagina una persona que lleva, por ejemplo, 40 días en una isla desierta? Y esa persona, después de estar 40 días en una isla desierta sin comer, sin nada, de momento llega un crucero, un barco, y en ese barco hay un montón de mujeres lindas y preciosas y bellas, y hay un banquete de comida. Yo le hago una pregunta: ¿qué es lo primero que va a buscar ese hombre? ¿En la comida? Porque la comida es una necesidad ¿qué? Más básica. Él no tiene ni fuerza para tratar de enamorar a una mujer. ¿Están conmigo? Entonces no me diga que Cristo no fue tentado en todas las cosas. La intemperancia, la falta de control. Mi familia, yo le di intemperancia en una búsqueda en los libros de Espíritu de Profecía y me salieron 243 referencias. Yo solamente le estoy dando una y todos dicen lo mismo. Increíble el llamado que se le está haciendo a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos consagremos y consagremos nuestras mentes. Pero mientras seamos esclavos de la comida, eso no va a ocurrir. Por eso el ayuno, por eso digo gloria a Dios por el mensaje, amén. Dice aquí, mensaje para los jóvenes. ¿Para quiénes? Pero aplican a todos. La santidad de la salud. Satanás se presenta, familia, esto es una cosa sabrosa lo que dice aquí. Satanás se presenta al hombre con sus tentaciones en la forma en que se presentó a Cristo, como ángel de luz. Ha estado trabajando para debilitar física y moralmente el hombre a fin de vencerlo con sus tentaciones y luego triunfar sobre su ruina. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo el diablo para debilitar física y moralmente a cada ser humano para vencerlo a caer en la tentación? Ha tenido acceso a aquellos que están esclavizados ¿por qué cosa? Por el apetito. La Biblia le llama los sensuales, los que no pueden controlar la barriga, sin tener en cuenta los resultados. Bien sabe él, hablando del diablo, que es imposible al hombre desempeñar sus obligaciones para con Dios y sus semejantes mientras malogra las facultades que Dios le ha dado, las facultades físicas y mentales. El cerebro es el capital del cuerpo, es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas espirituales. ¿Cuadra o no cuadra con el tema de ayer? Sobre la necesidad de que el pueblo de Dios aprenda a ser temperante. ¿Por medio de qué cosa? Por medio del ayuno. Esto, familia, vamos a ver ya mismo, es un asunto de perderse o salvarse en estos tiempos finales. Sigue diciendo, el hombre al ceder a las tentaciones de Satanás, complaciéndose en la intemperancia, pone las facultades superiores bajo el dominio de los apetitos y pasiones animales. Les voy a dar un paréntesis aquí. El ser humano, usted sabe que no hay ninguna diferencia entre el ser humano y los animales, ni los insectos, ni nada de eso. ¿Usted lo sabía? Usted va a la Biblia y los animales fueron creados también con polvo de la tierra. Y recibieron también el aliento de vida. Haga un estudio de la Biblia. La diferencia entre un animal, entre cualquier ser creado sobre la tierra y el ser humano es ¿cuál? El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Porque dice en Génesis capítulo 5 que Seth, después de Adán y Eva haber pecado, fueron creados a imagen y semejanza. Él fue creado a imagen y semejanza de sus padres pecadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere hacer ¿qué? Restaurar ¿qué cosa?
La imagen y semejanza de Él, el carácter de Él en nosotros nuevamente. ¿Por qué? Porque el ser humano por el pecado ha perdido la imagen y el carácter de Dios. Por ende, al ser humano haber perdido la imagen y el carácter de Dios, el ser humano se comporta como ¿qué a veces? Como un animal. Y le doy un ejemplo, un poco crudo, pero se lo voy a dar. Por ejemplo, si hay un perro que está en la calle, ¿cómo usted le llaman? ¿Chucho? ¿Cómo usted le llaman a los perros? ¿Perro? Todo el mundo tiene un nombre diferente. En Puerto Rico le llaman perro. En Guatemala le llaman chucho. Si hay un perro que está parado en la esquina, sentado en la esquina, y ve una perra en celo cruzando la calle, ¿qué va a hacer ese perro? No lo piensa dos veces. No importa quién está mirando, no importa quién está alrededor, no importa la hora del día, no importa lo que tiene que hacer. Para allá va, ¿sí o no? ¿Es o no es? ¿Sí? Nosotros se supone que al tener el carácter de Dios no nos comportemos como los animales. Y hay muchos hombres que se comportarían así si pudieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las facultades mentales han sido depravadas por el pecado. Y por eso hay tantas violaciones y por eso hay tantos abusos de tantas y tantos asuntos sexuales. ¿Es o no es? Porque vivimos en una sociedad depravada. Dios quiere nuevamente restaurar esa imagen, ese carácter de Dios para que no nos comportemos como animales, que no vivamos de acuerdo a nuestras pasiones y nuestros apetitos, sino que aprendamos a hacer ¿qué? A ser personas morales, juiciosas en todas nuestras decisiones, amén. Pero el pecado nos lleva a comportarnos como animales. Por eso el ser humano se comporta así. ¿Estoy hablando cierto? ¿No hay cosas depravadas que el ser humano hace? Familia, cada uno de nosotros, por haber nacido con el pecado, cada uno de nosotros tiene la habilidad de hacer cosas horrorosas. El problema es que hay gente que lo desarrolla y otra gente que no. Pero cada uno tiene el chip del egoísmo, el pecado. ¿Están conmigo? Ella dice que si nosotros no aprendemos a ser temperantes, nuestros instintos animales nos controlarán. Y a medida que en los tiempos finales el Espíritu Santo se vaya, ¿qué cosa? Retirando de la tierra, ¿qué va a pasar con los apetitos y las pasiones carnales que tiene cada ser humano? ¿Se van a qué? Se van a intensificar. Y por eso dice que Jesucristo, que lo que va a pasar en el final de esta tierra va a ser como nunca jamás visto, porque el Espíritu Santo se habrá retirado. Y los seres humanos se convertirán y se comportarán como animales. Y ya lo estamos viendo. Por causa de la intemperancia, algunos sacrifican una mitad, otros los 2/3 de sus facultades físicas, mentales y morales, y se hacen juguetes del enemigo. Por usted no poder controlarse, por usted ser intemperante, ¿usted sabe quién tiene control de usted? El enemigo. Ella dice 2/3 partes, alguna gente tiene la mitad de sus facultades, y hay gente que tiene todas las facultades entregadas al enemigo. Esto es duro, familia, pero es un mensaje que hay que dar. Si nosotros no aprendemos a usar el poder del Espíritu Santo para controlar nuestros apetitos y nuestras pasiones, nos vamos a perder porque no vamos a soportar lo que va a venir al tiempo del fin. Dice aquí, los que quieren tener mentes despejadas para discernir las estratagemas de Satanás. ¿Qué necesitamos? Tener mentes ¿qué? Despejadas para discernir los estratagemas de Satanás. Deben poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón y de la conciencia. La moral y la acción vigorosa de las facultades superiores de la mente son esenciales para la ¿qué? Para la perfección del carácter cristiano. Yo le voy a enviar toda esa cita, no se preocupe, por correo electrónico. Los estoy acumulando y los estoy organizando. Pero dice claramente que la moral y la acción vigorosa de las facultades superiores de la mente son esenciales para la perfección del carácter cristiano. Y la fuerza o debilidad de la mente tiene mucho que ver con nuestra utilidad en este mundo y con nuestra salvación final. O sea que en la capacidad o la magnitud por el cual Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros depende de nosotros tener nuestras facultades superiores elevadas por medio del poder del Espíritu Santo para Él primero utilizarnos como quiere utilizarnos y segundo para usted salvarse. Y la iglesia, familia, ¿cómo está? ¿Cómo estaba en los tiempos de Noé? Comiendo y bebiendo. ¿Cómo está la iglesia ahora en el tiempo del fin? Comiendo y bebiendo. ¿Sí? ¿Es o no es?
Estamos hablando algo que no es, o estamos hablando las cosas que son. Y no solamente estamos hablando de lo que entra por la boca, también estábamos hablando ayer de lo que entra por ¿dónde? Por los oídos y por las orejas, las cosas que vemos, lo que escuchamos, películas. El enemigo utiliza todos los medios para controlarnos. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Por eso los jóvenes no pueden dejar de jugar con sus Nintendo y con sus sistemas. Y yo me acuerdo porque cuando yo era joven, yo me pasaba horas toda la noche jugando y no podía parar. Hoy en día es con el teléfono, se pueden pasar horas así con Facebook y con cuanta cosa. ¿Es o no es? Es así. Familia, el enemigo nos está bombardeando por todos los medios y nosotros entregándole nuestros hijos en las manos. Me escucho allá atrás, ¿verdad? Alguien que por favor le baje el volumen a eso. Gracias. Familia, ¿qué es lo que te vende la televisión? ¿Qué es lo que te venden todos los medios? El 99.9% que te vende: violencia, sexo, sensualidad, venganza, espiritismo, todas las doctrinas del diablo. Y Dios está llamando a un pueblo a hacer ¿qué? A ser diferente, especial, apartado, para dar ese clamor y llevar ese clamor al mundo. Pero nosotros estamos, ¿cómo estamos? Igualitos, porque nos da miedo que la gente se burle de nosotros por ser diferente. Nos da miedo que la gente diga: mira esta gente con sus creencias, qué rara. Mira esta gente que no comen carne, qué raro, que no comen comida rápida, que no comen fritura, que no comen Pepsi, que están dejando todo eso, que tienen una alimentación sana, que comen vegetales, qué barbaridad. Y nosotros nos avergonzamos de eso, cuando Dios nos está tratando de bendecir, para que podamos ser como Daniel y como sus hermanos, en ser la diferencia en medio de Babilonia, que la gente diga: wow, pero mira estos 4 muchachos, qué tremendos son, qué campeones, que hasta el mismo Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra, tuvo que reconocer la gloria de Dios por medio del testimonio de Daniel. Y nosotros tenemos miedo de que la gente nos mire y se burle de nosotros. Usted y yo estamos aquí con un propósito divino, especial, un llamado diferente, un mensaje único, apartado, para darle gloria a Dios, para que la gente vea la diferencia entre el mundo y la iglesia. Ese es el llamado que usted y yo tenemos aquí. Pero familia, estamos contaminando nuestros cuerpos físicamente, mentalmente y espiritualmente, porque el mundo nos encanta. Y si no hacemos una determinación, si no hacemos y ponemos una postura firme, o le sirvo a Dios o le sirvo al mundo. No hay punto medio. Esto es sabroso, ¿verdad que sí? Yo me pongo serio, pero es que esto es rico. ¿Es rico por qué? Porque yo sé que entre personas que están aquí están luchando y peleando, pero Dios está trabajando en su corazón. Amén. Familia, les hago una pregunta. ¿Está esto pasando entre la mayoría de los profesos cristianos? ¿Sí o no? Oh, sí. Está pasando, familia. Ahora vamos a ver otra condición de la iglesia. Ya vimos la de ayer, que la iglesia no ayuna. Usted quiere, le voy a dar una prueba para que usted se lo va a saborear. En Daniel capítulo 1, yo les explico a ustedes que el libro de Daniel, desde el 1 al 12, nos va enseñando los procesos, las etapas que Dios quiere hacer con nosotros para utilizarnos para que lleguemos al reino de los cielos. Amén. Y en Daniel capítulo 1 aparece el primer proceso, que hay que hacer ¿qué? Hay que empezar a cambiar la alimentación. ¿Es difícil el asunto de cambiar la alimentación? Sí, es difícil, pero todo en Cristo es posible. Amén. Usted empezar a tomar decisiones certeras, saber, yo sé que estas cosas no son buenas, y empezar a sacar eso. ¿Por qué? No es porque no saben buena, familia, porque el pecado sabe bueno. ¿Es para qué? Para tener una claridad mental, para poder percibir la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 1 aparece una prueba y yo le hago esa prueba a todos ustedes. De hecho, aquí debe haber, aquí hay un departamento de salud y temperancia. ¿Hay un departamento de salud y temperancia? Parece que no. ¿Sí hay? Pues el departamento de salud y temperancia, quien es director o directora del salud y temperancia. ¿No conocen? Parece que entonces no está. Que ese departamento o alguien aquí, un campeón, una campeona de la fe, organice lo que hicieron en Daniel capítulo 1 y haga el ayuno de 10 días de Daniel. ¿Me escucharon?
por 10 días, usted tome la decisión. Y es mejor hacerlo en iglesia, en grupo. Yo sé que no todo el mundo va a querer hacerlo, porque la profecía lo dice, pero van a haber gente que lo van a tratar. ¿Y qué usted va a hacer por 10 días? Por 10 días usted va a tratar el ayuno de Daniel capítulo 1, y por 10 días usted no va a comer más que lo natural, lo que la tierra produce. ¿Están conmigo? Verduras, viandas, que son raíces, frutas, nueces, maní, semillas, por 10 días, y tome agua nada más. Y haga su plan. Y estudie su Biblia por esos 10 días. Y yo le voy a decir lo que le va a pasar. Usted va a tener una transformación espiritual. Yo lo he hecho. Y las personas que yo le he puesto ese reto lo han hecho. Y me han llamado para decirme: mi vida nunca será igual después de esto. Porque tienen una experiencia increíble con Dios al orar y estudiar su Biblia. Y tener, ¿qué cosa? Claridad mental. Hágalo para que usted vea. Los primeros 2 o 3 días, porque estamos tan contaminados con la comida de Babilonia y todas las cosas que le meten a la comida, usted va a estar irritado, usted va a estar molesto. Es como cuando usted trató de dejar el café, ¿verdad? Y usted va a sentir eso, pero usted va a ver que ya el tercero y el cuarto día, esa mente le empieza a aclarar. Usted va a ver diferente, usted va a respirar diferente, usted va a sentirse totalmente diferente. Y cuando usted empiece a orar y a estudiar su Biblia, usted va a notar cómo Dios te habla y la percepción y la claridad mental que vas a tener. Eso es un reto que yo le lanzo a la iglesia. Amén. Háganlo en conjunto y les es más fácil. Vamos a planearlo y vamos y hacer un menú y hacer cosas así. Te prometo que tu vida nunca será la misma después que tú hagas algo como eso. Nunca vas a querer regresar a la comida de antes. ¿Cuántos dicen amén? Candela. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 24. Dice ahí, en el versículo 38. Dice: porque en los días antes del diluvio estaban, ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice aquí que en la iglesia, antes de el diluvio caer, la iglesia estaba casándose y dándose en casamiento. Ahora, nadie va a argumentar que casarse y darse en casamiento es malo. Al igual que comer y beber, ¿verdad? El ser humano tiene que comer y beber para vivir. Pero claro, está hablando de algo mucho más profundo de lo que da la primera impresión. Y ahí dice que durante el tiempo de Noé, en la iglesia estaban casándose y dándose en casamiento. Y por estar casándose y dándose en casamiento, no entendieron y vino el diluvio y se los llevó. Ahora, para aclarar qué significa casándose y dándose en casamiento, el hombre se casa en el contexto bíblico y la mujer se da en casamiento. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿qué era lo que estaba pasando con el matrimonio? ¿Qué era lo que estaba pasando con las bodas en los tiempos de Noé? Que por estar envuelto en este asunto se perdieron. Ahora no estamos hablando de simplemente como hoy en día, ¿verdad? Que hay divorcios, que hay todo tipo de matrimonio. Ahora los otros días mi esposa me enseñó que en Colombia se casaron 3 hombres. O sea, usted está viendo un sinnúmero de perversiones con el matrimonio, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que qué era lo que estaba pasando con el matrimonio en la iglesia en los tiempos de Noé. Así que para ir y entender qué era lo que estaba pasando, ¿a dónde tenemos que ir? A los tiempos de Noé. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Porque la explicación, ya sabemos que en la iglesia no estaba ninguna preocupación por humillarse ante el Señor. Era una iglesia que estaba viviendo desenfrenado en sus apetitos, no tenía ningún interés de servir al Señor. Ellos querían seguir disfrutando y deleitándose y vivir la vida loca, como dirían algunos, ¿verdad? Génesis capítulo 7, no tenía ningún interés de humillarse, de hacer ningún sacrificio para que Dios pudiera hablarle, sino que ellos querían seguir en esa vida y no escuchar la amonestación que envió Dios por medio de su profeta. Familia, exactamente lo mismo está pasando con nosotros. Dios nos ha enviado a su profeta para darnos amonestaciones y el pueblo, ¿qué está haciendo? No quieren escuchar. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que el diablo está irado con la mujer. Le fue a hacer guerra. ¿A quién? A la mujer, a la remanente de la simiente de ella.
Los que guardan, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos de Dios, y tienen, ¿qué cosa más? El espíritu de profecía. ¿Sabe que hay hermanos y hermanas dentro de nuestra iglesia que le hace la guerra al testimonio de Jesús, al espíritu de profecía? Y cuando usted, escúcheme bien, si usted le está haciendo la guerra al espíritu de profecía, usted le está haciendo la guerra a Dios. Porque dice ahí que el dragón está airado y le hace la guerra a los que guardan los mandamientos y tienen el espíritu de profecía. Así que si usted le está haciendo la guerra a la abuelita, usted está del lado del diablo. Ay, eso es un tema para otro día. En Génesis capítulo 7, ¿qué aparece? ¿El qué? El diluvio. La pregunta es, ¿por qué Dios envió un diluvio? Tenemos que ir antes del 7 para que nos explique por qué Dios envió el diluvio. ¿Por qué, familia? Porque lo que pasó ahí es lo mismo que va a pasar aquí antes del fin. Dice Génesis capítulo 6, versículos 11 y 13. Y se corrompió, ¿qué cosa? La tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Llena de violencia. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice aquí que la razón por la cual Dios envió un diluvio es porque la tierra estaba llena de ¿qué? De violencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué estaba la tierra llena de violencia? ¿Qué fue lo que pasó? Que la tierra estaba llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Le damos un poquito más para atrás. Vamos en reversa para entender qué fue lo que pasó y por qué está pasando. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Están ahí? Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia ¿qué? Ahora sabemos por qué la tierra estaba llena de violencia y por qué Dios envió un diluvio. Dios envía el diluvio porque los seres humanos la tierra estaba llena de violencia, y la tierra estaba llena de violencia porque ¿qué? Porque los pensamientos de cada uno de ellos era solamente hacia ¿qué cosa? Hacia la maldad. Usted va a notar que el tema de hoy tiene que ver con el tema de ayer también. Pregunta: ¿la tierra está llena de maldad y de violencia hoy en día? Pero todavía no hemos llegado al colmo de los días de Noé. Estamos en ese camino. Ahora, el diluvio vino porque la tierra estaba llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia porque los pensamientos de los seres humanos eran solamente hacia la maldad. La pregunta es, y no está hablando solamente del mundo, acuérdense que el mensaje es primordialmente para la iglesia. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia que había tanta maldad? ¿Por qué? Porque lo contrario a la maldad es el amor. Cristo dice que en el tiempo del fin la maldad será ¿qué? Será aumentando, el amor se enfriará. O sea que a medida que el amor se vaya enfriando, la maldad se aumenta. La pregunta es, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia, en el pueblo de Dios? Como le expliqué ayer, que eran 8 o 9 generaciones de familias juntos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que la iglesia estaba llena de maldad. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en los tiempos de Noé? Que ya no había amor fraternal. Que todo el mundo estaba lleno de maldad y de egoísmo y pensando en sí mismo. Pues tenemos que ir un poquito más adelante para que nos explique en Génesis capítulo 6, versículo 1. El contexto lo dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron ¿qué? Hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Noten qué era lo que estaba pasando antes del diluvio, antes de la tierra estar llena de violencia, antes del corazón del ser humano corromperse. Dice ahí claramente que se empezaron a multiplicar los seres humanos sobre la faz de la tierra, y a los hombres le nacieron ¿qué cosa? Hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Paremos un momento ahí. La mayoría de los cristianos creen inocentemente
inconscientemente le han enseñado algo que no es verdad. Y la creencia es esta, que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son seres humanos. Y los hijos de Dios, dice ahí, que fueron y tomaron a mujeres para sí. Y dicen ellos y entienden que los ángeles bajaron a la tierra y tomaron mujeres humanas y empezaron ¿a qué? A procrear con ellas, ¿verdad? Miren el versículo 4. Dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, ¿qué días? En los días que los hijos de Dios se estaban emparejando con las hijas de los hombres. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces dicen, esto es lo que enseña. Estoy compartiendo con usted lo que creen la mayoría de las personas. Creen que los hijos de Dios son los ángeles que vinieron a la tierra, vieron a las mujeres humanas qué lindas eran y los ángeles entonces las tomaron, se casaron con ellas y de ahí entonces nacieron los gigantes. ¿Están conmigo? Ahora, yo le voy a mostrar a usted que eso es una gran mentira, lamentablemente. Que los hijos de los ángeles, los hijos de Dios no son ángeles, sino que son quienes. Ahora, en la Biblia menciona a los ángeles como hijos de Dios, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. También menciona la Biblia a los hijos de Dios como los 24 ancianos. Pero sobre todo la Biblia menciona a los hijos de Dios como un grupo muy interesante. ¿Quiénes son esos? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que yo voy a proponerle y se lo voy a comprobar, que los hijos de Dios que está mencionando Génesis capítulo 6 no son ángeles, sino son ¿qué? Seres humanos, son el pueblo de Dios. Los hijos de Dios ahí son el pueblo de Dios y voy a ser más específico. Son la descendencia de Seth. Son la descendencia buena. Son la simiente buena. Son los hijos de la iglesia. Y entonces, ¿quiénes son los hijos de los hombres? Vamos a ver que los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. ¿Están conmigo? Bien sencillo. Los hijos de Dios. ¿Y cómo usted lo prueba? Hay muchas maneras. Primero, los ángeles pueden procrear. Los ángeles pueden procrearse. Dice Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ¿qué? Como los ángeles de Dios en el cielo. La Biblia dice que los ángeles son seres espirituales. Los ángeles se pueden aparecer como un ser humano, pero los ángeles no tienen órganos reproductivos como nosotros. Dios nos creó a nosotros para que pudiéramos procrearnos. Los ángeles no se pueden procrear. Los ángeles no pueden tener hijos, no pueden tener intimidad. ¿Están conmigo? Otro punto es que aquí dice que la gente dice, que los ángeles de Dios, los hijos de Dios, los ángeles, se acostaron con las mujeres humanas y de ahí nacieron gigantes. Noten y lean bien lo que dice el versículo 4, quiero que lo vea conmigo. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En qué días? En los días que los hijos de Dios estaban ¿qué? Emparejando con las hijas de los hombres. O sea que antes de eso ya estaban los gigantes. Y dice también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron ¿qué? Hijos. Así que esos gigantes estaban ahí antes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres empezar a emparejarse. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ponerlo de esta manera más sencilla. Los hijos de Dios son los muchachos de la iglesia. Las hijas de los hombres son ¿quiénes? Las muchachas de los paganos, ¿verdad? Era la descendencia de Caín. Las muchachas de afuera. Es una manera más fácil de verlo. Muchachas que no están en la iglesia, que no les importan las cosas de Dios, que están en el mundo. ¿Están conmigo? Están conmigo. Pero recuerden que Caín no era pagano. Caín fue a adorar a Dios, ¿sí o no? Caín fue a adorar a Dios, ¿sí o no? Sí, pero él fue a adorar a Dios como él quiso, como él se le antojó. Lo que estamos viendo aquí, familia, es lo mismo que vemos en Apocalipsis. 2 iglesias, 2 mujeres. Una mujer fiel, pura, Apocalipsis capítulo 12, que está cubierta por la gloria de Dios. Y en Apocalipsis 17 aparece otra mujer que se le llama la ramera, que se adorna y se viste como ella quiere, que adora a Dios como ella quiere.
Hay una diferencia bien claramente marcada entre las dos mujeres. Esto es lo mismo que estamos viendo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, miren lo que dice aquí, versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, ¿para cuándo? Para siempre. Pregunta: ¿el Espíritu de Dios contiende con ángeles o contiende con hombres, seres humanos? Con seres humanos. Familia, esta es la razón por la cual no pueden ser los hijos de Dios ángeles, porque los ángeles no se casan, los ángeles no se reproducen, los gigantes ya existían, y el Espíritu Santo no está en contienda con ángeles, sino con el corazón humano. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cuál era el problema en esos tiempos? Eran los hijos de estas uniones o yugos desiguales. Porque ¿qué estaba pasando? Que los muchachos de la iglesia, los hijos de Dios, estaban yendo a las muchachas de afuera de la iglesia. Y estaban viendo qué hermosas eran. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Tomándolas y trayéndolas a la iglesia y casándose con ellas. Y ellas entonces, ¿qué tuvieron? Tuvieron más hijos. ¿Están conmigo? Se lo estoy pintando pasito a pasito para entender el cuadro, porque recuerden, lo que pasó en los días de Noé está pasando hoy en el final de la iglesia. Entonces, los muchachos de afuera se estaban buscando a las muchachas de afuera de la iglesia y estaban diciendo qué lindas y hermosas son, porque dice que vieron que eran hermosas. Le hago una pregunta: ¿las muchachas de dentro de la iglesia son tan lindas como las de allá afuera? Claro que sí. Yo creo que más lindas. Pero algo estaban haciendo las muchachas de afuera, las hijas de los hombres, la descendencia de Caín, que los hijos de Dios, la descendencia de Seth, prefirieron ir afuera a buscar esposas para luego traerlas a la iglesia, casarse con ellas en la iglesia y luego ellas tener hijos, porque recuerden algo, que basados en eso que fueron procreados, en esos hijos, fue que la tierra se llenó de ¿qué? De maldad y de violencia. La pregunta es: ¿qué era lo que estaba pasando entonces con esas uniones? Ahora es bien sencillo. Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios se estaban casando con las hijas de los hombres. Génesis capítulo 5, el capítulo completo, habla sobre el linaje de Seth, ¿verdad? Ahí está el linaje de Seth, el linaje de la descendencia de Cristo. Pero en Génesis capítulo 4 aparece el linaje ¿de quién? De Caín. Ahora, lo que yo les voy a proponer es algo. ¿Será que dentro del linaje de Caín vamos a encontrar qué era lo que estaba pasando con los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Será que si estudiamos el linaje de Caín podremos entender y tener una claridad sobre qué era lo que estaba pasando, que los muchachos de la iglesia estaban viendo a las muchachas de afuera de la iglesia más lindas que las de aquí? Y que por entonces ellos casarse con ellas y tener familias dentro de la iglesia se llenó de maldad y de violencia, tanto que Dios tuvo que mandar un diluvio. Vamos al linaje de Caín. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 17. Aquí aparece el linaje de Caín. ¿Qué era lo que tenían esas muchachas tan diferente, las muchachas de los hijos de los hombres, a las hijas de Dios dentro de la iglesia? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y no es el Enoc que se fue al cielo con Dios. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí, ¿cuántas? 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Qué es lo que estamos viendo en el linaje de Caín? Que ya, ¿qué está ocurriendo? Hay una perversión en el plan de Dios. ¿Es o no es? Dios creó a Adán y a Eva, matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. ¿Qué es lo que sucede en el linaje de Caín? ¿Qué hace Lamec? Tomó 2 mujeres. Así que ya en el linaje de Caín está haciendo ¿qué? Pervirtiendo el plan de Dios. Sigue diciendo. Y a Ada, que fue una de las mujeres que tomó Lamec, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan ¿qué? Arpa y flauta. Pregunta: ¿hay problemas en la iglesia cristiana con la música? Sí, eso no es nada nuevo. ¿Eso viene de cuándo?
del linaje de Caín. Ya estamos viendo también perversión musical. Están utilizando la música de manera inapropiada. Y miren lo que van a ver aquí en versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. El bronce y el hierro es ¿para qué? Para la idolatría y para la guerra. Pregunta, ¿estamos viendo la perfección del plan de Dios por medio del linaje de Caín? Oh, sí. Ahora, familia, ¿y la hermana de Tubal-Caín fue quién? Naamá. Ahora, usted sin darse de cuenta, acabamos de leer el nombre de 3 mujeres. ¿Por qué eso es importante? Porque si usted nota el linaje de Seth, no se menciona una sola mujer. Pero en el linaje de Caín se mencionan 3 mujeres. ¿Y por qué eso resalta? Bien importante. Porque en el hebreo el nombre refleja carácter. En el hebreo, el nombre refleja personalidad, refleja quién tú eres. Ahora, si usted estudia los nombres de esas 3 mujeres, ¿cuáles son las 3 mujeres que se mencionan en el linaje de Caín? Versículo 19, Ada, Sila, y versículo 22, ¿a quién? A Naamá. La pregunta es, si nosotros buscamos los nombres de esas 3 mujeres, ¿será que podremos identificar el por qué los hijos de Dios, los muchachos de la iglesia, estaban mirando a las muchachas que estaban fuera de la iglesia y las estaban tomando a ellas para esposas, trayéndolas a la iglesia para casarse y seguir procreando y creando familias dentro de la iglesia, lo que llevó a la iglesia a pervertirse, a que la tierra se llenara de maldad y que Dios tuviera que destruirla? ¿Será que ahí vamos a encontrar la clave? Pues yo le voy a decir que sí. Miren qué interesante lo que significan los nombres de estas 3 mujeres. Y usted me va a decir a mí si no se cae de la mata esto. Ada significa adorno, ornamento. Sila significa sombrear, pintar. To move and turn, o sea, movimientos sensuales. Y Naamá significa placer, sensual, coqueta, sexy, poca ropa y o ropa apretada. Muchos se están riendo. Ahora le voy a preguntar, ¿qué era lo que tenían las hijas de los hombres, que son las que están fuera de la iglesia, que los hijos de Dios, que son los que están dentro de la iglesia? ¿Qué era lo que tenían ellas, que dice Génesis capítulo 6, que eran hermosas y que las estaban tomando, trayéndolas a la iglesia y casándose con ellas? ¿Qué era lo que tenían las muchachas de afuera de la iglesia? Estaban adornadas, estaban pintadas. La música, ¿tenían qué? Movimientos sensuales. Y Naamá, placenteras sexuales, coquetas, sexy. Yo estaba en la iglesia donde dice, ay, mi hija se ve tan sexy hoy. Y en mi mente reprende al diablo. Porque la palabra sexy es la palabra sexo. Así que cuando usted quiere verse sexy, usted sabe lo que está vendiendo. Las muchachas de la iglesia, ¿qué pasaba? Estaban como. Esa era la proyección de ellas. ¿Están conmigo? Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué usted cree que estaban haciendo las hijas de Dios, las que estaban dentro de la iglesia, que estaban diciendo, espérate un momento, que todos los hombres de la iglesia están yendo al mundo a buscar a sus esposas y trayéndolas aquí? ¿Qué ustedes creen que hicieron las hijas de Dios? Empezaron a ayunar y a afligir el alma para que el Señor tuviera un reavivamiento entre su pueblo y ellos pudieran darse cuenta del error que estaban cometiendo al casarse con mujeres de fuera de la iglesia para traerlas dentro de la iglesia. No. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer las hijas de Dios? Empezaron a adornarse, a pintarse, a estar con movimientos sensuales y a vestirse de manera como sensual, sexy, con ropa apretada, poca ropa. ¿Por qué? Porque ahora tienen que competir con las de afuera que acaban de entrar a la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó, familia? A base de esto, la iglesia se fue corrompiéndose. Esto es lo que pasó, familia. Cuando usted estudia las escrituras hebreas, algo muy interesante sucede.
fornicación, adulterio y prostitución, espiritualmente hablando, siempre está ligado a la idolatría. Y la idolatría, todos los casos en la Biblia, la idolatría está relacionada con tres cosas: con la música, no la música apropiada, con los adornos, ídolos, y con la sensualidad y la sexualidad. Están viendo el cuadro que nos está pintando esto. Le hago una pregunta ahora. Jesucristo dice, así como en los días de Noé, dentro de la iglesia, así será en el tiempo del fin. Le pregunto, ¿estas cosas están pasando dentro de la iglesia hoy en día? Oh, sí. ¿Y qué ha pasado con el pueblo de Dios? Nosotros que seamos, se supone que seamos un pueblo distinto, diferente, que diéramos el ejemplo. Pues familia, recuerden una cosa. Dios no nos ha llamado a ser como el mundo. Dios nos ha llamado a ser diferente. Dios nos ha llamado que el mundo se comporta de una manera, pero aquí adentro es que esto es un lugar santo. Tu cuerpo ya no te pertenece a ti. Tu cuerpo es que ¿de quién? Le pertenece a Dios. Es santo. Y Dios le dice al pueblo, no quiero que me anden como los de allá. Cuando usted viene al Señor, el Señor te acepta como tú eres. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios no pone condiciones para usted venir a Él. Pero cuando usted viene al Señor, el Señor ahora va a hacer un cambio en ti. El Señor va a limpiar y purificarte. El Señor va a ir sacándote las conductas aprendidas, las modas aprendidas, las cosas del mundo, y a traerte aquí y decirte, tú eres mi joya especial. Tú eres mi tesoro, mi bebé. Y yo quiero utilizarte para tú dar testimonio a los de allá afuera de lo que eres. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Según la profecía y según lo que estamos viendo hoy en día, que la gente viene, los traemos aquí y ¿qué? No exigimos, no le decimos, no le mostramos que Dios quiere hacer de ti una criatura nueva. Dios quiere limpiarte y purificarte. Ahora, usted se preguntará, quizás lo que las personas que nos están visitando, yo he notado que algunos adventistas, podemos decir la mayoría, ¿verdad? Todavía hay cierto respeto entre los hispanos, no usan aretes, no usan prendas, no usan collares, no usan cosas así. ¿Por qué? Pues familia, ¿es por qué? Porque cuando Dios creó al ser humano, Dios no nos adornó. Dios no nos vistió y nos puso piedras preciosas y oro. ¿Sabe por qué? Porque el único ser creado que Dios hizo eso fue ¿con quién? Con Lucifer. ¿Y qué le pasó a Lucifer? Se llenó de orgullo, porque él decía, qué hermoso yo soy, qué guapo. Dios cuando crea al ser humano no cometió ese error. Que no fue un error, porque Dios sabía muy bien lo que Lucifer iba a hacer. ¿Están conmigo? Cuando Dios crea la tierra, ¿qué hizo? Él crea al ser humano con la intención de cómo Él quería que el ser humano fuera. Le hago una pregunta, ¿el Señor vistió y adornó al ser humano? Sí. ¿Lo vistió y lo adornó con qué? Con su gloria. Amén. Dios vistió al ser humano con su gloria. Cuando creó a Adán y Eva podían morar en la presencia de Dios porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que el pecado entró, ¿verdad? Y cuando el pecado entró, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Se cubrieron con sus propios vestidos. Pregunta, ¿esos vestidos que utilizaron Adán y Eva sirvieron para algo? Para nada. Dios dijo, esas vestiduras no sirven de nada. Nuevamente Dios tuvo que vestirlos con la piel de cordero. ¿Están conmigo? Dios tiene un plan para el ser humano, pero el ser humano ¿qué quiere hacer? Ir en contra del plan. El ser humano quiere romper con el plan de Dios y el ser humano quiere entonces reflejar al mundo, reflejar las cosas. Y escúcheme bien, esto es normal cuando usted está viniendo a los pies del Señor, cuando usted está conociendo. Pero cuando usted viene al Señor se supone que hay un cambio, se supone que hay una diferencia. Y esa diferencia, ese cambio empieza ¿en dónde? Adentro, amén, en corazón. Siempre el cambio viene de adentro y luego se refleja ¿cómo? En el exterior. Y por eso, familia, todas estas cosas que estamos viendo en Génesis capítulo 5 son un reflejo, no son el plan de Dios para el ser humano, sino son el plan que Dios tiene ¿para quién? Para su pueblo, para ser un pueblo diferente, apartado, especial. ¿Están conmigo?
Y no solamente en eso, en las vestimentas, en todo lo que hacemos. Se supone que seamos un pueblo santo diferente. Pero ¿qué pasó después de ahí? ¿Cayeron en dónde? En Egipto. ¿Y qué fue lo que le pasó al pueblo de Dios en Egipto? ¿Se acostumbraron a qué? A la idolatría de Egipto, ¿sí o no? Se acostumbraron a las modas de Egipto, a la comida de Egipto, a todas las costumbres de Egipto. Y cuando salen de Egipto, ¿qué tiene que hacer Dios? Salen de Babilonia, salen del mundo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Limpiarlos. Porque Dios dice, así como ustedes están, no puedo así. ¿Y qué pasó? Tan pronto Moisés subió 40 días a estar con el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Recurrieron a sus deseos carnales, a lo que ellos conocían que era ¿qué? La idolatría. ¿Y qué hace Dios? Pregunta, familia, ¿se molestó Dios sí o no con esto? Oh sí, se molestó Dios. ¿Y qué fue lo primero que Dios mandó a hacer? ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a ese pueblo? Acompáñenme a Éxodo capítulo 32. Acompáñenme a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Porque recuerden, lo mismo que pasó con el pueblo de Dios en Egipto, Dios los tuvo que sacar de Egipto y pasarlos por el Mar Rojo, llevarlos al desierto para luego entrar a la tierra prometida. Es lo mismo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. Nos tiene que sacar de Egipto, nos tiene que sacar de Babilonia para luego limpiarnos y purificarnos y prepararnos para vivir en su morada santa en el reino de los cielos. Dice Éxodo capítulo 33. ¿Están ahí? ¿Cuántos dicen amén? El Señor acaba de encender su ira contra el pueblo por la ¿qué? Por la idolatría del pueblo. Porque tan pronto Moisés se le fue, regresaron a sus viejas costumbres, regresaron a su viejo modo de ser. ¿Y qué dice el versículo 1 en el capítulo 33? El Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra del cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios le dice a Moisés: ahora que he limpiado y sacado a los idólatras, ahora voy a ¿qué? Ahora voy a acompañarte. Pero mira lo que dice. Versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Versículo 4. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus ¿qué? Porque ¿qué pasaba? Trajeron las costumbres de ¿qué? Las costumbres de Egipto. Y Dios dijo: ustedes son un pueblo apartado, especial. Ustedes no se van a comportar como se comportan los que no me conocen, los que no saben de mí. Ustedes son míos y ustedes tienen que reflejar mi gloria, no las costumbres del mundo. Y le dijo, versículo 5, porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, esta es palabra de Dios, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus ¿qué? Tus atavíos, esa es la palabra hada, tus adornos, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Pregunta, ¿Dios los aceptó, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban tomando una decisión de ser ¿qué? De ser puros y limpios. Estaban diciendo: Señor, conocemos que tú eres un Dios santo y nosotros ya no vamos a andar como el mundo. Nosotros ya no vamos a andar como en Egipto, en Babilonia, sino nosotros sabemos que tú nos estás llamando a consagrarnos y a ser un pueblo especial, santo y apartado. ¿Y qué fue la evidencia del cambio de corazón de ellos? ¿El cambio de qué? El cambio exterior. ¿Están conmigo? El cambio empieza adentro y se manifiesta exteriormente. Ellos se arrepintieron y la evidencia fue que ¿qué? Se cambiaron sus vestidos, se cambiaron la ropa sensual de Egipto, se cambiaron todo eso y empezaron a verse de manera más ¿qué? Más prudente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que le dice el Señor en el capítulo 34. En el capítulo 34, mira lo que le dice el Señor. Esto es ahora, Dios dice: ok, ahora están preparados para entrar a la tierra prometida. Mira lo que le dice. Versículo 10. 34:10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer una cosa tremenda con cada uno de nosotros.
Dios quiere usarnos y pulirnos como ese diamante lindo. ¿Para qué? Para dar testimonio del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tremenda cosa lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes y conmigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti de la presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Versículo 12. Miren lo que dice aquí. Guárdate de hacer ¿qué cosa? Alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué le dijo Dios al pueblo antes de entrar a Canaán? No hagan alianzas con ellos. ¿Por qué? Porque ellos te van a hacer tropezar. Dios le está dando una advertencia. No entres en alianzas con ellos porque te van a influir. Sigue diciendo. Versículo 13. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque ¿qué van a hacer? Fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y el versículo 16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Eso no fue lo que leímos en Génesis capítulo 4, con la descendencia de Caín. No fue lo que pasó en Génesis capítulo 6, donde los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, entraron en alianzas, en yugos desiguales y al casarse. Ahora, escúcheme bien, el matrimonio inicial no es necesariamente el problema. Pero ¿qué sucede? Que vamos a suponer que uno sea un hijo de Dios y ella sea una hija de los hombres. O sea, una muchacha de afuera y un muchacho de adentro. Y se casan. El problema ya empezó. Pero ¿en dónde se agrava el problema? ¿Con quiénes? Con los hijos. Porque ahora los hijos ven ¿qué? Dos caras. Ven a papi de la iglesia y a mami de afuera. Y los hijos entonces, ¿qué pasa? Nacen mitad cristianos y mitad mundanos. En otras palabras, totalmente perdidos. Dios dice no. Jóvenes, Dios dice no te unas en yugos desiguales. Adultos, Dios dice no te unas en yugos desiguales. ¿Por qué? Porque las estadísticas enseñan que del 80 al 85% de los jóvenes, mujeres o hombres, que en la iglesia se unen con una persona que no es de la iglesia, terminan fuera de la iglesia. Y saben que es mejor que terminen fuera de la iglesia a que se queden en la iglesia y corrompan la iglesia. ¿No sabían? Qué severo es usted lo que está diciendo. Eso es lo que dice Dios. Mejor vete al mundo a quedarte aquí adentro y corromperme a los demás. No juegues con Dios. Dios te lo dice no porque Dios quiere primero ocuparse de que los hombres de la iglesia se casen para cuadrarlos de aquí. Dios lo dice porque te ama y no quiere que te pierdas. Porque cuando uno se enamora, ¿qué le ocurre? Uno deja de escuchar esto y empieza a escuchar esto. Y te apartas. ¿Qué era lo que estaba pasando en los tiempos de Noé? Que los hijos de Dios, los muchachos de la iglesia, estaban tomando a las muchachas de afuera y las estaban trayendo para casarse con ellas aquí adentro y las estaban dejando aquí, y de ahí salían hijos que eran ¿qué? Mitad y mitad. No pudieron distinguir en el hogar, entonces el niño tiene que tomar una decisión. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿No es esto lo que Cristo dijo que iba a pasar? ¿Por qué Dios le pidió que quitaran la ropa de egipcio? ¿Por qué Dios le pidió que quitaran? Que se apartaran de la cultura de egipcio, que se apartaran de la cultura de Babilonia, que se apartaran de la cultura del mundo. Porque Dios necesita un pueblo apartado y diferente. La limpieza externa del cuerpo, como lo vemos en toda la Biblia, porque estos casos son un montón. Yo le voy a enviar toda la cita y todas las referencias. La limpieza externa del cuerpo y el cambio de vestimentas simbolizaba la purificación moral y espiritual ¿de qué? De la mente y el corazón. Cuando hay un cambio aquí adentro,
Usted ya no viste como vestía antes. Usted no come como antes. Usted no hace las cosas que hacía antes. Usted no veía las cosas que hace antes. Se supone que, como hemos visto hasta ahora, el Espíritu Santo entra dentro de ti y empieza a cambiar tus gustos. Empieza a cambiar tu percepción. Empieza a cambiar tu forma de ser. Amén. Y la evidencia de eso es que se ve un cambio en tu vida. Es que la gente nota ese cambio. Y familia, ese cambio ocurre adentro, pero se manifiesta ¿cómo? Externamente. Se supone que nosotros seamos la diferencia al mundo, pero lamentablemente la profecía nos enseña que cada vez nos queremos parecer más al mundo. Y dice Deuteronomios 14:2, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo ¿qué? Único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Al usted venir y llamarse adventista del séptimo día, usted está tomando un voto. Usted está tomando un voto de decir, yo no voy a ser como el mundo, porque el ser adventista es un llamado diferente. Es un mensaje diferente. Es un pueblo diferente. En todos los sentidos. Y sabe que mucha gente escuchan el mensaje adventista y dicen, qué duro es muy severo. No, lo que pasa es que usted todavía no se ha dejado derretir por Cristo. Porque cuando usted se enamora del Señor y usted ve lo que el Señor le está pidiendo, es porque el Señor te ama y quiere hacer algo diferente. Mucha gente que conozco me dice, yo no estoy preparado para este mensaje. Yo le digo, no te preocupes, vendrá tu momento en que verás, entenderás el mensaje. Quizás ahora no es tu momento, pero lo vas a entender. Usted y yo estamos aquí hoy porque Dios tiene un propósito profético con esta iglesia. Dios tiene un mensaje diferente que quiere llevar al mundo y quiere utilizarte a ti. Quiere utilizarte a ti. Pero ¿cómo me puede utilizar a mí? Si yo me parezco, y le voy a decir algo, yo no estoy inventando, esto es fácil para usted decirlo, pastor, porque usted nació en la iglesia y usted pues nada de eso. Pues le voy a decir algo, yo lo que llevo son 10 años en la iglesia. Yo era más mundano que el mundo. Tengo tatuajes, tenía aretes por todas partes, estaba en todas las cosas del mundo, ahí estaba yo envuelto. Pero cuando vengo a la iglesia adventista, de estar estudiando muchas otras iglesias y escucho este mensaje y me doy cuenta que Dios quiere un pueblo único, especial, apartado, que esto no es ningún pueblo diferente, cualquiera. ¿Saben qué? Yo empecé a hacer cambios en mi vida y me fui quitando todo eso. ¿Saben por qué me los quité? No porque nadie me dijo me lo quitara, porque yo vi en la Biblia que Dios quiere un pueblo especial, apartado. Y la Biblia dice, no andes como el mundo. Y yo me fui quitando, mira, tenía en la lengua, tenía en la nariz, tenía en la ceja, tenía hasta en la tetilla yo tenía arete. Los tatuajes no me los puedo quitar porque es que... Pero Dios me va a dar un cuerpo nuevo, amén. Todo eso me lo fui quitando. ¿Por qué? Porque antes de yo bautizarme, yo tomé la decisión. Si yo me voy a poner en las manos del Señor, le voy a rendir todo. Y yo fui y me quité todo posiblemente. Y me lo quité porque dije, ya, yo no quiero nada de eso ya en mí, porque soy un hijo de Dios ahora. Es algo lindo que Dios quiere hacer. Familia, ahora vamos a hacer, para terminar, un contraste entre los matrimonios de Génesis capítulo 6, que ya vemos que estaban, ¿qué? Eran yugos desiguales. Y vamos a ver estos tres muchachos. Escúcheme bien. Estos tres muchachos que están aquí, tres muchachitos que ninguno pasaba de 20 años, como les dije ayer. ¿Era ayer o anteayer? Se lo dije, no me acuerdo. Tres adolescentes fueron castrados, fueron arrancados de su familia, eran príncipes, o sea, vivían lo mejor en Jerusalén. Fueron quitados de su familia, castrados, caminaron desnudos más de 600 kilómetros de Jerusalén a Babilonia. Eso era para haber negado a la fe en Cristo, era para haber negado su religión. Luego entonces de haber hecho eso, los pasaron por la Universidad de Babilonia, los trataron de imponer a comer la comida de Babilonia. Pero pregunta, ¿se contaminaron con Babilonia? No se contaminaron. Y llegó un momento en donde el rey Nabucodonosor levantó una imagen y dijo al rey Nabucodonosor, cuando levantó la imagen, tienen que adorar la imagen o si no van a ¿qué? Van a morir. Es como si el presidente Donald Trump,
Hasta el nombre suena raro, ¿verdad? Viniera y levantara una imagen y dijera: todo el mundo, pueblos, tribus, naciones y lenguas que no adoren a esa imagen, los voy a matar. Familia, esos 3 jóvenes hebreos, 3 adolescentes, no doblaron rodillas ante la imagen. En otras palabras, estos 3 adolescentes prefirieron morir que violar uno de los mandamientos de Dios, que transgredir la santa ley de Dios, que en este caso sería el segundo mandamiento, que decía que dice el segundo mandamiento: no te postrarás ni adorarás ídolos ni imágenes. Estos 3 muchachos, te lo digo porque resalto a los jóvenes, porque miren que por donde quiera que uno va, es que los jóvenes hay que tratarlos diferente. No. ¿Usted quiere jóvenes, hijos e hijas consagrados? Conságrese usted. ¿Usted quiere ganarse a sus hijos? Quizás usted estaba en el mundo y vino y ya sus hijos son grandes. O su esposo, o su esposa. Le voy a dar la clave. 3 puntos si usted se quiere ganar a alguien para Cristo. Primero, ora por ellos. Segundo, ámalos. Y tercero, conságrate. Si usted hace estas 3 cosas, usted se va a ganar a su pareja. Usted se va a ganar a sus hijos. Porque es por testimonio que la gente viene. La gente ve el cambio en ti. Pero hoy en día estamos igualitos que el mundo. La gente dice: ¿para qué? La gente viene a veces a la iglesia y dicen: eso mismo hago yo en mi iglesia y no tengo que cambiar el sábado por el domingo. ¿Qué diferencia le estamos dando? ¿Un día a la semana? Familia, eso es un asunto mucho más profundo que un día a la semana. 3 jóvenes prefirieron la muerte antes que desobedecer los 10 mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que ahí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué guardan los mandamientos? Porque tienen la fe de Jesús. ¿Por qué se pueden mantener firmes ahí? Por la fe en Jesús. Ahora le voy a decir algo. 3 años llevaban en Babilonia. 3 años después de haber sido arrancados de su familia y de su tierra, llevados desnudos a caminar 600 kilómetros, castrados en Babilonia. Después de eso, aún esos 3 muchachos prefirieron la muerte antes que desobedecer a Dios. Y le hago una pregunta. ¿Usted cree que esa fe le creció a ellos en esos 3 años? Familia, en el reino de los cielos van a haber 4 parejas de matrimonios. 4 parejas de esposo y esposa que nosotros no conocemos el nombre de ellos, que van a estar en el reino de los cielos. ¿Y sabe quiénes son? Los padres y las madres de esos 3 muchachos y de Daniel. Porque esos muchachos, esa fe salió de ellos con Jerusalén. Fue un hogar y una familia donde los padres y las madres de esos 4 muchachos les enseñaron desde pequeños a honrar a Dios, a amar a Dios, a ser humildes, a vivir para el Señor, cultos en las casas. Enseñaron a amar al Señor, a obedecer al Señor. Le enseñaron cuánto Dios los ama. Y esos 4 muchachos, esa fe que tienen ellos, fue manifestada en ese momento, pero fue cultivada desde pequeño. Porque cualquiera diría: mire, ¿para qué? ¿Para qué seguir en los caminos del Señor? Mira lo que me está pasando. Hasta no puedo tener ni hijos ni familia. 4 parejas, muy diferentes los 4 parejas de esposos y esposas que los de Génesis capítulo 6, ¿sí o no? ¿Eso no es? Totalmente distintos. Dios anhela que nosotros los adultos nos consagremos. Que nosotros los padres y las madres nos consagremos para que no pase lo que pasó en Génesis capítulo 6. Que no seamos padres y madres y adultos de 2 caras. En la casa viendo cuánta barbaridad, hablando cuántas barbaridades, haciendo todo, pero después venimos a la iglesia y somos unos santos. Queremos hijos y jóvenes consagrados, ¿verdad que sí? Que sean hombres y mujeres de Dios. Pues nosotros les tenemos que dar el ejemplo. Nosotros tenemos que mostrarle a ellos lo que es vivir para el Señor. Nosotros tenemos que consagrarnos para que ellos puedan ver y entender, familia, lo que Dios quiere hacer con nosotros, familia.
Y por eso la profecía se está cumpliendo como dice. Familia, ¿cuán cerca estamos? La evidencia está frente a ustedes cada día. Dios está pidiendo un pueblo diferente, un pueblo único, apartado, no que se deja llevar por las costumbres y las modas del mundo, no que se deja llevar por cualquier viento, sino que sean firmes y fieles al llamado del Señor, a representarlo con gozo y con alegría en todos los caminos. En tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia, que la gente te vea y digan, hay algo diferente en todos los sentidos. En todos los sentidos. Dios quiere hacer algo lindo y hermoso con cada uno de nosotros, familia. Miren esto, mensaje para los jóvenes. Lo mismo que le había leído anteriormente y con esto terminamos. Una buena parte del mundo cristiano carece del derecho de llamarse cristiano. Sus hábitos, su extravagancia, el trato general de su cuerpo violan la ley física y son contrarios a la norma bíblica. Ellos mismos con su curso de vida se están acarreando sufrimiento físico y debilidad moral y mental. Si los hombres y las mujeres inteligentes tienen sus facultades morales estorpecidas por cualquier clase de intemperancia, son poco superiores a los paganos en muchos de sus hábitos. Satanás desvía constantemente a la gente de la luz salvadora a las costumbres y a la moda sin tener en cuenta su salud física, moral y mental. Usted no se da cuenta, pero el seguir en las costumbres del mundo afectan tu vida espiritual drásticamente. Porque ¿a quién ella le está hablando ahí? A la gente de la luz salvadora. O sea, ¿le está hablando a quién? A la iglesia. El gran enemigo sabe que si predomina el apetito y la pasión, se sacrifican la salud del cuerpo y la fuerza del intelecto en el altar de la satisfacción de los apetitos, y el hombre es llevado a una rápida ruina. Si el intelecto iluminado lleva las riendas, dominando las propensiones animales y manteniéndolas sujetas a las facultades morales, Satanás sabe que es pequeño su poder para vencer con sus tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos que hacer con el intelecto? Iluminado lleva las riendas, o sea, el intelecto dominado por el Espíritu Santo, dominando las propensiones animales y manteniéndose sujeta a las facultades morales. El diablo no tiene poder sobre ti. Y notan cómo ella liga el asunto del apetito con el asunto de las modas y las vestimentas y todo. ¿Por qué? Porque, familia, en sí todas esas cosas no tienen nada, ¿verdad? Son simplemente adornos. Pero espiritualmente hablando son un reflejo de que todavía estamos muy aferrados al mundo. Estamos muy aferrados a las modas del mundo. Y Dios nos está pidiendo una entrega total. ¿Poderoso o no poderoso, familia? Pregunto en esta noche. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decir: yo reconozco que todavía me falta, que todavía estoy luchando, y yo quiero decirle al Señor: Señor, yo quiero entregarlo todo a ti. Yo quiero ser ese instrumento único y especial que tú has llamado. Yo quiero consagrarme 100%, entregártelo todo, mente, corazón, mi cuerpo, para tu gloria y para tu uso. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de que mostremos la cara de Cristo al mundo y no le mostremos la cara del mundo a los cristianos. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decir: yo quiero? Póngase en pie. Yo soy el primero en esta noche que les confieso que hay cosas que yo todavía tengo que cambiar en mi vida. Todavía hay cosas en mi vida que yo tengo que cambiar. Yo tengo que orar más, yo les confieso. Yo tengo que orar más. Yo tengo que estudiar más mi Biblia. Yo tengo que hacer más. Pero lo importante es que nuestro deseo es estar en ese camino, amén. Nuestro deseo es servir al Señor, porque Dios viene a buscar un pueblo sin mancha, un pueblo limpio y purificado por el poder del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo es fuego que purifica y limpia y quita todo lo carnal y todo lo mundano. ¿Para qué? Para convertirte en la preciosa joya, en el precioso diamante que Dios tiene para utilizarte para su gloria, y que por medio de ti la gloria de Dios se refleja al mundo.
Yo me voy a postrar para pedirle al Señor que me ayude. Los que quieren acompañarme, por favor. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de estar aquí hoy. Te damos gracias por tu mensaje, porque viendo, Padre, la advertencia en Mateo capítulo 24, fuimos y estudiamos qué era lo que estaba pasando en los días de Noé. Y lamentablemente, Padre, la iglesia había bajado sus estándares. La iglesia no estaba manteniéndose firme en la verdad, sino que estaba permitiendo y bajando, haciendo concesiones con las personas que estaban entrando. Y así se bajó el estándar, se bajó la altura del evangelio y se empezó a corromper la iglesia. Padre, no permitas que eso ocurra con nosotros. Sabemos que las cosas parece que están decaídas, que se están, pero sabemos que la iglesia está en tus manos. Que la iglesia militante no es la iglesia triunfante y que muy pronto se recibirá sobre esta tierra un derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, para levantar a un fiel cuerpo remanente. Pero eso solamente serán aquellos que se han consagrado, que se han entregado totalmente, que se han apartado de todo. Reconocemos todos los que estamos aquí que no estamos listos todavía, que todavía acariciamos muchas cosas que sabemos que no son de tu agrado. Ayúdanos para ir limpiando ese camino, Padre. Ayúdanos a consagrarnos más cada día, a estudiar tu Biblia más, a orar más. Ayúdanos a ir cambiando nuestras tradiciones alimenticias. Ayúdanos a cambiar las cosas que estamos haciendo. Padre, si hay algo en nuestra forma de vestir, en las cosas que escuchamos, en cómo nos llevamos, que tu Santo Espíritu pueda cambiar eso, Padre. Para que podamos estar listos, para que cuando venga el llamado, salir a predicar en el fuerte clamor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Sabemos que no es un mensaje fácil, pero sabemos que tú no eres carnicero, sino tú eres cirujano. Tú cortas para sanar, para limpiar y para que podamos ser ese pueblo idóneo que tú quieres venir a buscar. Ayúdanos y dirígenos, Padre, para cumplir el propósito con el cual tú nos has llamado, a predicar el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno, y a prepararnos para dar el fuerte pregón. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, familia.